desde Argentina, las 21 horas. Hoy nos acompaña una entrevistada desde Chile, Paulina Cristal. Paulina es terapeuta en transgeneracional evolutivo 2.0, biodecodificadora, entre otras formaciones. En breve, en minutitos, ya la vamos a tener con nosotros en este Biohistorias número 2. Gracias a todos los que se van conectando. Así que, Paulina, si estás por ahí, gracias. Hola, hola, gracias a todos los que se van conectando. Aquí estamos. Hola, Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿bien y tú? Bien, muy bien, desde Argentina y Chile, misma Sí, hora. qué bien, sí, tenemos la misma hora, estamos conectadas. Qué gusto que te sumes, qué placer tenerte con nosotros. Gracias. Paulina, Transgeneracional Evolutivo 2.0, contanos un poco de qué se trata esto y cómo llegaste a este camino, ¿no? No sé si empezaste por transgeneracional o por No, biodecodificación, no, porque sé que tenés otras formaciones también. sí. Bueno, partamos explicando un poquito qué es el transgeneracional evolutivo. Dale. Eh, la terapia transgeneracional es una terapia que trabaja con los ancestros. Eh, hasta 7 generaciones hacia atrás trabajamos y lo que básicamente hace esta terapia es una conversación consciente. Eso es básicamente, donde nosotros vamos viendo todas las cosas que han dejado nuestros ancestros, nuestros antepasados, porque finalmente todos acá vivimos la vida de nuestros ancestros inconscientemente, sin saber. Entonces, ¿qué hace la terapia transgeneracional? Vamos hacia nuestros ancestros, a trabajar con el padre, con la madre, con la abuela, con el abuelo, para buscar básicamente bloqueos, emociones, conflictos que no tengo resueltos y que tampoco sé de dónde vienen. Porque cuando uno está viviendo inconscientemente, digamos que nosotros tenemos un 95% que vivimos inconscientemente y Programados. claro, programados, estamos totalmente programados y solo un 5% de conciencia. Entonces, muchas personas, por ejemplo, me dicen, no sé por qué no puedo encontrar pareja o por qué tengo tanta rabia y no sé de dónde viene. Finalmente uno va descubriendo que la rabia no es de esa persona, sino que es la rabia de la mamá, la rabia de la abuela, y cosas que los ancestros han ido dejando porque no se han podido hacer cargo, porque era su propia evolución, porque no había otra forma, y de alguna u otra forma se va traspasando de generación en generación hasta que alguien la tiene que tomar y hacerse cargo. Si no te haces cargo, va a seguir pasando hasta que alguien se haga cargo de eso. Entonces, Perfecto. ¿por qué se dice evolutiva? Porque es una terapia que te lleva a hacerte cargo y a evolucionar. Entonces, por Perfecto. eso Vos que es sos así. mentora de la Escuela Transgeneracional de Chile. Es allí Sí, donde te formaste. sí, me formé en la Escuela Transnacional con Sumei Chung, que ella es la que en Chile, bueno, en Chile ha implantado esta terapia transgeneracional evolutiva y creo que es acá solamente donde la hacemos. Y claro, soy mentora de la escuela porque ya llevo bastante tiempo y ahora el año pasado tuve un grupo de terapeutas en formación que acompañé en todo el proceso hasta que se titularon. Perfecto. Bueno, Sí, Paulina, vos sabrás que en Biohistorias la idea es conocer la historia detrás, ¿no? De claro, estos terapeutas que acompañamos personas, ¿no? Personas acompañando personas. claro, Así que, porque bueno, ¿cómo llegaste al transgeneracional? ¿Cómo es tu historia? claro, yo no ¿Cómo te tengo, conectás? yo no tenía nada que ver con esto, no tenía idea de qué se trataba. Yo soy diseñadora de profesión, nada, no tengo, pero aquí es donde uno se da cuenta que cualquier persona en el fondo puede hacerse consciente y vivir en conciencia y dejar de quejarse o de sentir que todo está en contra y que no hay solución y que por qué me pasa todo a mí y hacerse la víctima, sino que más hacerse cargo, porque finalmente nada es casualidad. Entonces, ¿por qué llegué yo a esto? Porque yo estaba viviendo en una etapa donde tenía un matrimonio difícil, me estaba separando, eh, no, como que no veía nada, tenía una rabia tremenda. Mi mamá había fallecido cuando yo tenía 16 años
Entonces yo tenía mucha rabia y mucha pena acumulada. Habían pasado 20 años y yo cada vez, por ejemplo, mi mamá, mañana está aniversario justamente, desde que falleció. Y cuando llegaba ese día, yo lloraba desde las 7 de la mañana que me despertaba hasta las 11 de la noche que me dormía. Y mi hija decía, déjenla tranquila porque la mamá murió. Entonces ella llora todo el día. Llegó un momento que esa rabia empezó a afectarme en la casa, en el trabajo, como que no sabía de dónde venía. Y un día mirando Instagram, Facebook, encontré un aviso de su email. Decía, ¿sientes que tu vida hay un bloqueo? Yo sí. ¿Sientes que tienes problemas y no lo puedes solucionar? Sí, así como que todo así, Todos. todo check. Y dije, esto voy a probar porque había probado con otras cosas y en realidad no, nada me hacía sentido. No me gustaba, me iba a la mitad. Y me dio mucho gusto cuando vi este aviso y dije, voy a probar, no pasa nada. Y tenía un curso de heridas de infancia. Yo dije, esto es para mí, porque yo soy una niña abandonada, mi mamá me abandonó a los 16 años, tengo ese trauma y voy a ir. Y fui y con cero expectativa. Le dije, mira, si no me gusta me voy. Pagué el curso, la contacté, pagué el curso, y dije, voy a ver. Llegué y cuando vi a la Suimei y a Suilan, que es la tía, que las dos son descendientes chinas, y son, pero un amor, y las vi y me abrazaron y fueron así como, qué lindo que viniste, no me conocían, pero qué lindo que viniste, pero sí un ambiente, y yo dije, qué lugar más lindo, así como me encantó. Y Contención. claro, y lo que más me gustó es que no te preguntaban nada, porque yo no soporto cuando te empiezan a preguntar, así como cuéntame de tu vida, yo no quería hablar con nadie, no le quería contar nada a nadie, yo tenía rabia nomás y tenía pena, eso es lo único que sabía. Y en ese curso estuvimos como que nos pusieron como en un círculo, nos empezaron a preguntar, hablamos de las heridas de infancia, yo no tenía idea que se trataban las heridas de infancia, no sabía que existían. Y yo dije, bueno, parece que la que más me calza es el Andon. Además había mucha gente que decía, no, yo no tengo ninguna, cosa que es imposible, porque que alguien que diga que no tiene ninguna herida de infancia es absurdo. Y todos con los brazos cruzados, partimos todos así. Al final terminamos todos llorando, todos contando, siempre había alguien, porque tú sabes que cuando hay un grupo, por vibración, todos vivimos más o menos lo mismo. Lo mismo, Entonces, eso. claro, entonces a mí me hizo mucho sentido una historia que contó una persona al frente, él se puso a llorar, me puse a llorar yo, porque era lo mismo que me pasaba, pero sin Todo en hablar, sintonía. sin decir Claro. nada, nos abrazaban, nos contenían, y ahí, bueno, y ahí me di cuenta que mi herida más grande no era el abandono, sino que era la traición y la injusticia. O sea, al final Todas, me di cuenta que tenía todas las heridas, todas, que tenía abandono, todas. humillación, rechazo, injusticia, todo. Y lo que menos tenía era abandono. Y qué Entonces, importante esto de también, disculpa, ¿no? sí, De poder trabajar las voz y que, bueno, lo que hablábamos con Jorge, que fue nuestro primer entrevistado, qué sí, importante es que el terapeuta trabaje lo propio, ¿no? Para después acompañar claro. ¿no? Claro, yo en ese momento nunca pensé que iba a llegar a ser terapeuta. Pero como dice Jorge muy bien, que lo escuché la semana pasada, hay que tocar a la mierda, como dijo él, para poder llegar a este punto. Y es lo que pasa con todo, con las adicciones, con todas las cosas, que en el fondo tienes que tocar fondo y decir, ya, esta cuestión no puede seguir. Y tenés dos caminos, o hacerse cargo o seguir con el victimismo y decir, no, esta es la vida que me tocó, no hay otra forma, mi vida es una desgracia y eso es. Yo me hice cargo Exacto. y dije, ya, esta cosa no puede seguir, me tengo que hacer cargo, sea lo que sea. Y bueno, y ahí dije, ¿cómo esto no lo sabe nadie? ¿Cómo la gente no sabe que existe la herida de infancia, que existe el proyecto Sentido, que el embarazo que tuvo tu madre es fundamental para todo lo que tú vas a vivir en la vida? Cómo yo viví mi embarazo también, me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Cómo era mi hija, por cómo yo había sido cuando estuve embarazada, y empecé a decir, esto se tiene que saber, cómo nadie lo sabe, cómo en los colegios no te enseñan. Bueno, finalmente no te lo hacen porque la gente acá, todos quieren tenerte dormido. Eh, Claro, es un sistema que es para claro, eso. claro, todos tienen que estar dormidos como robot, haciéndole caso a las noticias, viendo cómo te manipulan, cómo te dicen, cómo te tienen siempre con miedo,
para que tú no puedas hacer nada. Entonces, en el fondo dije, no, esto lo tengo que aprender. Después de eso me metí y no me fui más. Esto partió en 2017, 2018, 19, 20, todos los años empecé a estudiar cosas nuevas. Después estudié tarot evolutivo, que es un tarot que también trabaja con el inconsciente, que no es un tarot adivinatorio, sino que tú vas viendo por medio de los arcanos mayores, Es llegas terapéutico. también. Es terapéutico, Es sí, terapéutico. sí. Me encantó, el tarot es una ayuda pero maravillosa para mí. Amo ese tarot porque es impresionante como tú vas viendo las generaciones, como vas viendo las emociones, porque finalmente todo este trabajo habla de las emociones y de cómo nosotros enfrentamos la vida con esas emociones, porque finalmente de eso es lo que se trata, o sea, es buscar qué emoción viví en este momento y cómo puedo trabajar esa emoción, porque finalmente lo que uno va aprendiendo es que el inconsciente o nuestra mente no tiene pasado, presente ni futuro, entonces cuando uno entiende que todo es presente y cuando uno vive algo, la mente no sabe si es pasado, sino que vivo la misma emoción que me provocó una Claro, rabia y esa rabia que yo sentía en ese momento cuando me estaba separando era una rabia que yo tenía de niña. Entonces, acumulada. claro, Claro, el claro, inconsciente es temporal, aparece un claro. enojo que uno cree que es de eso, pero en realidad Y uno no es sabe de bien dónde chiquitito. viene, claro, y Ujú. no sabe cómo hacerlo tampoco. Entonces, bueno, empecé a estudiar eso, después estudié tarot, después estudié, transgeneracional, que ahí también Ajá. es maravilloso. Ahí entendí finalmente toda mi vida. Ahí entendí para quién, lo que decía, lo mismo que decía Jorge, entendí el no por qué me pasa todo a mí, sino que para qué me pasa esta situación y qué me tengo que hacer cargo de esto. Entonces ahí me di Ujú. cuenta, ¿para qué me pasó esta situación? ¿Por qué me tengo, el principio fue, ¿por qué me tengo que separar si yo me casé para toda la vida? Como dicen, hasta que La la muerte muerte lo nos separe. separe, que es como un dicho que no se entiende tan bien, porque finalmente hasta que la muerte los separe quiere decir hasta que ya no haya más amor y ya no esté eso mismo que tú tenías cuando partiste algo. Entonces, mi separación fue muy linda porque fue conversada, fue amistosa. Yo le dije, yo quiero que seas feliz, tú también tienes que ser feliz, yo tengo que ser feliz. Y fue muy linda porque finalmente todos nuestros amigos nos decían, ustedes son un ejemplo. Porque cuando nos separamos, bueno, le contamos a mi hija, obviamente que hubo un proceso, pero fuimos a buscar el departamento, le ayudamos a armar su departamento, le llevábamos las cosas, comprábamos juntos, íbamos al mall, y es una relación de amigos y eso es muy lindo para los niños, no meterlos en esta vida conflictiva y hablarle mal del papá, porque finalmente esas cosas son las que van creando como tu ego de no aceptar que una cosa se terminó o de echarle la culpa al otro, sino que hacerse Ujú. cargo y decir, bueno, esto también pasó porque también yo puse mucho de mi parte. Claro, Entonces fue muy lindo, fue muy bonito y eso me enseñó a entender por qué me pasaban las cosas y para qué. Entonces ahora cuando uno tiene un conflicto lo ve de otra forma, porque la vida es siempre cambio y la vida siempre tiene conflictos, pero está en cómo uno toma esto, porque finalmente todo es neutro, todas las situaciones que están en la vida son neutras y uno le pone como el condimento. Es qué como, lindo, qué lindo. claro, ¿cómo lo voy a vivir? Lo voy a vivir como una experiencia, como algo constructivo, como algo que me va a enseñar, o lo voy a vivir como un drama y me voy a andar quejando y pateando la perra, como decimos nosotros, todo el día y no hacerse cargo. Así que Claro que esa es sí. como básicamente mi historia. Partí como eso. Qué lindo todo lo que Sí, contás, Paulina. sí. Y también sos terapeuta en biodecodificación, Claro, pudiste conectar con el método sí, también. me encantó, me encantó. Hice biodescodificación con Pablo Vázquez Kunz, que es argentino. Claro. Sí, también estudié con él el diplomado. Sí, me gustó porque tenía mucha afinidad con Enrique Corbera.
él Claro, estudió claro, con claro. él, y Sí, a sí, mí sí. Enric me encanta, yo siempre lo seguía en las redes, Claro, me es gustaba mucho. bioneuroemoción. Claro Claro, que sí, sí. claro que Ujú. finalmente es como lo mismo, le cambiaron como un poquito el nombre por El nombre. algunos otros temas, pero Sí, es básicamente lo sí, es lo mismo. mismo. Y, Ujú. y también cuando uno, bueno, cuando aprendí biodescodificación me di cuenta que también tenía mucho que ver con el transgeneracional, porque finalmente está todo súper ligado. Uno puede Claro llegar que a sí. lo mismo, los Ujú. métodos que tiene Pablo son distintos, porque tiene la reimpronta, el camino, Claro, pero el finalmente camino. uno llega al camino del inconsciente, qué Claro. hace él, Los protocolos. Claro, y sí, los pero protocolos, funciona, claro. se Pero complementa muy bien con el uno transgeneracional. llega a la misma, uno llega al desencadenante, uno llega a todo con el tarot, con el transgeneracional, con la biodescodificación, uno Exacto. va llegando. También estudio numerología porque me Sí. gustaban mucho los números Ujú. y bueno, he llegado hasta ahí porque dije ya tampoco puedo ponerme como una fanática del estudio, sino que más profundizar en lo que uno más hace, pero todo Claro lo que uso en las terapias finalmente porque los números me sirven para conocer a una persona, el tarot también me abre mucho el inconsciente y finalmente las personas que van llegando, uno ve más o menos qué es como lo que uno va a usar más en una persona u otra, porque claro, hay gente que dice así, a ver si tú me vayas a lograr sacar algo porque yo no quiero decir nada y se ponen así. O sea, he tenido consultantes que una vez tuve una consultante iba era a decir, mujer. contanos una anécdota, algún caso, a ver que te haya Bueno, una vez tuve movilizado. una Siempre tenemos. consultante que era mujer y me dijo, quiero tomar una sesión contigo, y yo, ningún problema. Y me dijo, oh, me encantó la sesión, pero ¿sabes qué? Me encantaría que mi marido lo hiciera. Le dije, yo no tengo ningún problema, pero tú no puedes obligar a tu marido a que haga una terapia. Él tiene que querer hacer una terapia. Sí, Exacto. no, yo le voy a decir para que venga porque es maravilloso, se me quedó todo súper claro. Que me llame él. ¿No le puedo pedir la hora yo? No, que me llame él. Le costó un mundo hasta que lo convenció y me llamó. Le dije, ningún problema, yo le dije, yo no tengo idea de dónde vienes, pues no sabía que era el marido de ella. Y llegó con sus lentes, se puso como los anteojos y me dijo, ya, pues, entonces empecemos. y y súper como bien hacia atrás, me miraba así, bueno, sí, sí, y le contaba, ¿sabes algo? Cuéntame algo de tu abuelo. No, no tengo idea. Eh, al final Oh, dije, bueno, ¿quieres hacer la ay, qué terapia? lindo. ¿Quieres hacer la Y ahí terapia o no? sacaste los remos. O me quieres poner a prueba, no sé. Y seguimos, y de repente empecé a hablar, entramos ya en lo que, cuál era su pregunta, porque la terapia transgeneracional trabaja con un bloqueo por vez. Yo no puedo ver la vida de una persona en todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, Y no un puedo tema. encontrar pareja, claro, tengo conflictos con el dinero, no sé, mi espalda ya no da más, tengo mucha carga, cosas así. Y él estaba así y de repente empezamos a hablar y hace así y se pone los lentes de nuevo. Y de repente como que se queda, porque queda como en shock, porque esta terapia es súper, es una terapia de shock, porque Ujú. va, así le decimos nosotros, porque va como al hueso, o sea, acá no, es como nada de victimismo, hazte No, cargo, no, no, no no. me cuentes Responsabilidad historias, absoluta. cuando empiezan a Claro. hablar y a justificarse, no te justifiques, no quiero saber nada de ninguna historia, no me cuentes nada, esto. Entonces la gente como que empieza así como, ya no me están creyendo el cuento que yo traigo. O sea, es como yo venía con Claro. todo mi cuento para decir que lo que pasa es que yo sufro tanto y esto, no me interesa. Entonces se quedan así y después empiezan a entrar y cosas que no se acuerdan, dicen, bueno, en realidad ahora me acuerdo que cuando era chica pasó esto, cuando yo he visto árboles que no tienen idea ni de la abuela para atrás, nada, no, con suerte Sí. lo que hizo el papá o la mamá. Bueno, y esta persona de repente se largó a llorar, pero a mares, a mares. La señora me dijo que nunca lo había visto así, nunca. Nunca había demostrado sentimiento, nunca había llorado, nunca nada. Y ahí se sacó los anteojos, lloró, y me dijo, es impresionante, impresionante. Me dijo, yo nunca pensé que me iba a pasar esto.
qué Y ahí se lindo. relajó y me dio las gracias y quedó. Entonces también es súper satisfactorio cuando uno puede llegar a eso, porque finalmente nosotros no estamos para ayudar a nadie. Yo no ayudo a nadie. Yo no soy ninguna gurú en nada. Yo solo, Somos yo acompañantes, creo solo que la palabra va, ¿no? claramente Claro, somos acompañantes en un proceso hasta cuando él lo quiera seguir, porque exacto. tampoco podemos obligar a que una persona termine, porque hay muchas personas que esta terapia es de una sola vez, pero finalmente, después que tú tienes toda la información, te tienes que hacer cargo, porque finalmente, ya aprendí todo esto, mi herida son acá, mi bloqueo entendí, y después nunca más hizo nada, tampoco sirve. Mm, En algún otro claro. momento va a volver a salir. Entonces, finalmente somos acompañantes en todo el proceso, pero uno tiene que hacerse cargo. Ujú. Nosotros no podemos hacer nada si alguien no sigue o no hace cargo. Si tú tienes un problema de autoestima y no trabajas tu amor propio, no sacan nada con escucharme 2 horas y decir, entendí que en realidad tengo baja autoestima, chao, y después nunca más me hice cargo. Entonces Claro. es un proceso Sí, sí, implica una difícil, actitud responsable y claro. consciente permanentemente a Y partir es de un eso, proceso claro. que muchas personas no quieren tomar porque no, hay mucha gente que me dice, no, yo jamás, porque yo no quiero escarbar nada, nada, nada de mi familia. Y digo, bueno, no hay problema, si cada uno sabe cuándo, y hay gente que nunca lo hace, y está bien, porque finalmente es su propia evolución y uno no puede exigirle otro tipo de evolución a una persona que Exacto. tiene que vivir eso y no va a vivir de otra forma. No somos no podemos obligar a nadie, que es lo que mismo que decía Jorge la semana pasada. Exacto. Mm. Exacto. ¿Qué le dirías a las personas que recién conocen de transgeneracional o de psicogenealogía o de biodecodificación, ¿no? Que son paradigmas nuevos, podríamos decir? Sí, claro, súper nuevo, Este, ¿Qué le es podríamos súper nuevo. decir a alguien que nunca, nunca, nunca tuvo, ¿no? Bueno, la gente se va renovando, que nunca conectó con estas técnicas? ¿Qué le transmitirías? Mira, hay gente que nunca va a conectar, hay mucha gente que yo le hablo, que me abren así los ojos y después me dicen, bueno, vamos a comer y me cortan el tema. Yo generalmente, mira, cuando uno sale cuando uno termina recién el diplomado, uno se siente como un gurú que necesita salvar al mundo, que es como que le pasa a todo el mundo cuando termina de hacer las terapias, como que quiere ayudar a todo el mundo y empieza a hablar y uno se da cuenta después que no, porque si la persona no te pregunta, tú no puedes llegar a ninguna parte, porque finalmente como que todo el mundo empieza a analizar y se pone como, que es una etapa que le pasa como a todos los terapeutas cuando parten, que están en un cumpleaños y se ponen a analizar a las personas. Entonces, Claro. llega un momento que uno dice, no, yo no puedo obligar a nadie, si no me preguntan, no entro en este tema, porque además a mí me apasiona. Yo escuchaba a Jorge que se apasionaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, porque uno se apasiona con este tema. Esa pasión. Entonces, Sí, sí. a mí me ponen un tema y yo puedo estar hablando 4 horas de cómo me gusta hacer las terapias. Pero hay gente que no engancha, que no cree, que piensa que es mentira, o que hay personas que piensan que no les pasa nada, que están bien, que la vida es así. Y hay mucha gente que dice, la vida es la que me tocó, o sea, si mis papás son pobres, yo voy a ser pobre, no hay nada que hacer. Si mi papá no estudió, yo tampoco estudio, bueno, ahí vienen las lealtades familiares inconscientes, Claro. pero yo no estudio y bueno, es la vida, mucha gente me dice, es la vida que me tocó, es la vida que me tocó y no tengo nada más que hacer. Mi papá es enfermo, mi mamá es enferma, yo sé que me voy a enfermar. Es como eso. A mí Paulina, me pasó eso. sí. ¿Cuál es el árbol que recuerdes, ¿no? Que digas esto es complicado, que has tenido que trabajar? A ver, árboles complicados, más que nada pasa cuando las personas no ponen de su parte. Porque finalmente, si yo voy a una terapia y me voy a cruzar de brazos para que tú me sorprendas, eso es lo que más cuesta. Entonces, llega un momento que dices, bueno, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Porque yo no soy como un mago que va a saber todo lo que te pasa, yo necesito que sea una conversación. Esto no es algo que yo voy a empezar a hablar, que a mí se me va a iluminar y como una vidente, voy a saber todo lo que te pasa. Yo Ujú. necesito que sea una conversación.
los árboles más difíciles son cuando la gente no quiere conversar y se pone una persona como en una actitud como con el ego por delante. Es como, a ver si la chuntáis más o menos es lo que a mí me pasa. Y eso es como lo más difícil, pero en Claro. general no me pasa. En general no me pasa porque, Perdón, que no es lo mismo no tener datos, porque uno teniendo claro, datos, la claro. información baja. Porque Viste que en si algún tú no momento tienes, de la dinámica. yo he visto un árbol que me han dicho, mi mamá se llama Juanita, mi papá se llama Pedro y no tengo idea de nada más. Nada más. De hecho, yo no pido datos antes de una terapia. Ah, mira. Porque cuando uno parte, como que te dicen, bueno, ármame el árbol, ponme la fecha de nacimiento, las profesiones, de que Sí, sí. murieron, como enfermedades recurrentes, y uno a veces te manda la información, uno deja todo en un árbol y después lo analiza. Yo no hago eso, porque a mí me gusta que cuando veo a un consultante me sorprenda con lo que me va a decir. Entonces, Ajá, no me mandes nada, no me mandes nada y en la sesión vemos. Y en la sesión mira que, voy viendo la información. Entonces, no pido ningún dato, no claro, pido ninguna ningún ficha dato. de consulta previa, nada. Nada, nada, no pido nada, porque me gusta que lleguen y que empiecen a ver, porque además que es muy difícil para la persona que no sabe lo que le pasa poder identificar el bloqueo. Y es súper importante poder llegar al bloqueo exacto o lo que quiere trabajar. Porque hay gente que me dice, mira, vengo porque estoy triste. Pero finalmente hay que indagar un poquito más para saber si ese es realmente el bloqueo que tiene o es otra cosa. Y al final terminamos encontrando que la pregunta era por otro lado, pero tampoco Perfecto. saben de dónde viene, entonces muchas veces tengo que como acompañar un poquito más para llegar como al bloqueo exacto o lo que quiere trabajar exactamente, porque hay personas que no saben cómo explicar lo que les pasa. Entonces ahí también les voy ayudando un poquito y vamos viendo de dónde viene. Podemos partir por lo que dijo, pero terminamos con otra cosa. Y ahí se dan cuenta que en realidad lo que le pasaba no era exactamente lo que pensaba, sino que era otra cosa. Claro. Paulina, ¿y qué es lo que más disfrutás? ¿Qué es lo que más te gusta de estos métodos? Mira, lo que más me gusta es la conexión con la gente, sea el método que sea, porque finalmente llegar a esta conversación y sentir que la gente está agradecida porque todo lo que le pasaba por años no se había dado cuenta y en una sesión tú puedes llegarte a dar cuenta de cosas que jamás te imaginaste, que nunca pensaste que eran como por ahí. O sea, hay gente que me dice, nunca habría pensado que lo que me pasa tiene que ver con mi abuela materna, por ejemplo. O ni siquiera sabían, cuando me dicen no tengo información de mi ancestro, no importa, porque finalmente tu inconsciente sabe todo. O sea, la información la tenemos en generaciones y generaciones y generaciones. Está guardada en nuestro inconsciente. Y hay muchas personas que no se acuerdan, hay mucha gente que no se acuerda de cuando fue niño. Eh, y por medio de la terapia va abriendo el inconsciente y empiezan a darse cuenta que, oye, me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, tenéis razón, me pasó esto, porque vamos sacando patrones y vamos viendo cómo fechas que se van repitiendo, pero hacia atrás. Entonces, cuando vamos viendo como un patrón que se va repitiendo, Es como de un repente, ciclo biológico claro, memorizado sería. Es justamente, así. justamente. Entonces ahí vemos que de repente digo, ¿qué te pasó a los 10 años? Y me dicen, no tengo idea. ¿Qué te pasó que te provocó esta misma emoción? Porque siempre vamos a las emociones. Que te dio rabia, que te sentiste mal o que te dio pena, porque finalmente uno distingue la primera emoción, pero no distingue la que viene más atrás. Claro que Entonces, sí. claro, yo La puedo decir, oculta. claro, yo tenía pena, pero finalmente era miedo. Pero vamos buscando y ahí cuando me dicen, no me acuerdo, bueno, sigamos, ¿qué pasó acá? Y de repente se quedan pensando y dicen, ¿sabes qué? A los 10 años Sí. me pasó, he llegado a consultantes que me han dicho, me acabo de acordar que a los 10 años yo sufrí una violación. Mm. Así de fuerte. Entonces tú dices, ¿cómo alguien no se va a acordar de que sufrió una violación? Pero el inconsciente es, te cuida tanto que te Claro, bloquea todo eso para que tú lo no protege. sufras. Claro, Claro. entonces, El no recordar es una forma de protección, ¿no? bueno, claro, finalmente si el cuerpo es muy sabio, si es lo mismo que decía Jorge, las enfermedades también son o sea,
Cuando yo no me puedo mover es porque finalmente algo está pasando con emociones que no quiero avanzar, que no quiero hacerme cargo. ¿Y qué te manda el cuerpo? Bueno, si usted no se quiere mover, no se mueva. Cuando yo no podía tener hijos, yo tenía infertilidad y yo no entendía por qué. No, después viendo, yo quería tener hijos y no podía, yo no tenía idea de esto. Pero después cuando empecé a estudiar biodescodificación y llegué a la conclusión que no quería tener hijos, pero ¿cómo no voy a querer si yo lo único que quiero es tener hijos? Y hay muchas consultantes que me dicen eso. No, lo que pasa es que yo tengo un problema de infertilidad, pero yo me muero de ganas de tener hijos. No, no quieres. Y se enojan. Dice, pero ¿cómo si yo quiero? Si lo único que hago, ¿cómo me puedes decir eso? Y cuando se dan cuenta, le dije, no, porque es un programa finalmente. Y cuando empezamos a hablar, bueno, ahí me di cuenta que mi mamá tampoco había podido tener hijos, le había costado mucho, y ahí empiezan a aparecer las heridas de infancia. Entonces, no tener hijos, claro, el cuerpo y el inconsciente te mandan esta información, que es un programa de nuestros ancestros, porque finalmente en nuestro árbol puede haber habido muchas mujeres que perdieron hijos, que murieron en el parto, que hubo muchos abortos, hubo mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué dice el inconsciente? ¿Para qué te voy a mandar hijos si los hijos causan sufrimiento y yo no quiero que sufras? Entonces, no vas a tener hijos. Y eso es Claro, o como puede ser peligroso, ¿no? puede Lo ser percibe como peligroso porque peligroso. te puedes morir. Eh, Mm, te puedes morir en el parto. Entonces, es una especie de protección. Cuando uno entiende, ¿para qué me pasa esto? Bueno, me pasa porque me están protegiendo. Y después, bueno, cuando uno empieza a estudiar esto, es muy interesante porque pasa que a mí me duele la cabeza y digo, ya, me duele la cabeza, empecemos a ver, porque estoy en la etapa de resolución. ¿Qué me pasó atrás? ¿Para qué me pasó esto? Y empiezo, ya, bueno, ya no lo necesito, gracias. Se me desaparece. Me claro. pasó con un quiste. Hace poco fui al doctor, me hizo un examen de rutina y la ginecóloga me hizo, sabes que tú tienes un quiste muy grande, de 6 centímetros. Mira, tienes dos posibilidades, que se achique un poco o que lo tengas que operar. Y yo, ya, bueno. Me dijo, ándate, tómate estos remedios, estas pastillas, vuelve, te hacen una ecografía de nuevo y vienes en 6 meses más. Y ahí vemos cuándo operamos, qué hacemos y todo. Y dije, yo no me voy a operar. Y me fui. Bueno, ahí con la ayuda de mis otras terapeutas que conozco, me hice cristaloterapia con una terapeuta maravillosa que se llama Jime Castillo. Y ella me hizo cristaloterapia y me dijo, mira, se deshizo, ya lo limpiamos, obsidiana, no sé qué, te pasa esto. Y ahí yo empecé, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que resolver? ¿Qué resolví o qué situación me pasó que yo tengo este quiste? Hablé con el quiste, le mandé amor, no quiero más, no lo necesito, gracias, ya entendí la lección, ya trabajé en eso, muchas gracias, te lo agradezco, pero ya te puedes ir. Te juro que empecé a Claro. sentir como burbujas, así como si salieran burbujitas. Y me fui a hacer, dije, voy a ir a hacerme la ecografía, y le dije, mira, vengo porque tenía un quiste, pero ya no lo voy a tener. Y me dijo, ya, veamos, yo convencía que no lo tenía, yo dije, si lo tengo, bueno, todo para atrás. Claro, falló todo lo que había hecho. Y empezaron a ver y me dijeron, ¿un quiste me dijiste? Sí. ¿Y de cuánto? 6. Oh, era grande. Empecé, ¿sabes qué? No está. A ver, miramos por otro lado, y si está en otra parte, qué sé yo. No, no hay nada. Me dijo, no hay nada, nada. Qué increíble. Entonces fui a la doctora, le dije, mira, acá está el examen, no tengo nada. Y me miró así como, oh, bueno, sí, en realidad, bueno, puede pasar, me dijo. Qué increíble. Qué maravilloso. Increíble, Paulina, sí, ¿de qué parte de Chile de sos? Santiago. ¿Vos sos chilena o estás? Sí, sos chilena Sí, soy y estás chilena. viviendo en Santiago de Chile. Sí, Claro. sí. ¿Y actualmente estás ejerciendo en consultorio, atendés de manera online, presencial, No, de manera de online, manera sí. online? Lo que pasa es que en la Ah, pandemia, yo antes, antes atendía presencial, pero con la pandemia pasó que nosotros teníamos que seguir trabajando y que dijimos, ¿cómo se mm, hace? Yo dije, ¿cómo vamos a hacer una terapia online? Esto es como imposible. No, no se puede, porque uno tiene que tener contacto con la gente. Finalmente entendí que, mira, ¿sabes qué me gusta? Hasta más el online, porque la gente se relaja más, porque no se siente como que la estás mirando, como que se siente como invadida. Entonces, y además me encanta hacerla por WhatsApp porque yo veo la cara acá de frente
y no tienen ninguna distracción. No pueden estar en el computador, no pueden estar mirando nada, entonces me gusta en el WhatsApp. Y, o sea, en videollamada, digamos. Y ahí me di cuenta que no da lo mismo si uno la hace online o no, porque es la misma energía, es la misma, o sea, se transmite igual todo, no tiene nada que ver. Así que Sí, sí, las somos he estado muchos haciendo los que online. tuvimos resistencia y en la misma Claro, época nos pasó igual, sí. ¿no? Yo No pensé había que no iba a otra poder. forma. No, yo pensé que no Sí, se podía y igual. me sale hasta mejor, te diré. Es mucho, Sí, sí, mucho sí. más efectivo. Sí. Qué bueno que la gente sepa esto también, que técnicamente no hay, No, no hay ningún sabes que impedimento de nada, hago terapia, todas las personas, Holanda, me llaman, Brasil, de todo. Argentina, Claro. muchas personas de afuera, muchas personas de Estados Unidos, Además, eh, esto que nos permite expandirnos, ¿no? claro, Poder llegar a otros lugares claro, porque que además se que funciona. hay lugares que no hacen estas terapias, o no conocen a alguien y hay muchas personas que han hecho el diplomado en la escuela que son de todas partes del mundo. Se conectan de todos lados, de Miami, tú ves, de Panamá, unas chicas, las chicas que yo tenía como de mentoría, era una de Nicaragua, otra de Colombia, de todos lados habían, de todos lados. Entonces, es mucho mejor incluso, porque tú vas viendo que todas estas cosas no tienen límites ni fronteras, sino que son las ganas de sanar, las ganas de vivir la vida que uno se merece, de vivir la propia vida y no la vida de otros, porque finalmente estamos viviendo la vida de nuestros ancestros sin saber. Y no vivo la vida, y finalmente yo siempre les digo, si la vida es tan corta, uno cree que la vida es eterna, que tiene tanto tiempo para hacer todo, y no te das ni cuenta cuando ya no existe nada. Entonces, y cuando uno entiende esto y vive en conciencia, es maravilloso como todo es distinto, como que uno se levanta y mira, que mira las cosas de otra forma, agradece, cuando uno agradece por tener, dice, ¿tú agradeces alguna vez? ¿A ¿Qué voy a agradecer? Sí, agradezco que estoy bien, pero agradece que tienes una casa, que tienes un colchón, que tienes tus hijos sanos, que tienes... entonces, hay muchas más cosas para agradecer que cosas por quejarse, finalmente. Pero uno no las ve, porque como uno vive como robot todo el día, se levanta, va a la oficina, se baña, y es como así, es como, me levanto, me baño, voy a la oficina, trabajo, almuerzo, después vuelvo, oficina, me voy, tomo el auto, llego enojado, me acuesto. Me levanto, voy, y es todos los días igual. En Entonces, piloto automático. cuando uno ve que cuando va en el camino te ponía a mirar los árboles, dices, qué lindo, qué linda la mañana, tenemos otro día maravilloso, que podemos vivir felices. Entonces, te cambia el switch. Y tampoco es que uno raye la papa, porque a veces dice, esta mina se volvió loca, porque está como... pero finalmente es otra forma de ver la vida. Y cuando entiende uno que las cosas malas son menos que las cosas buenas, lo que pasa es que las noticias te las dan como si todo el mundo fuera así, como si todo el mundo fuera malo, en todo el mundo hubiera guerra. Y tú te das cuenta que las cosas buenas son más. Lo que pasa es que las noticias no venderían si fueran, bueno, hoy día vamos a hablar de la felicidad, de que lindo amaneció el día, como no vende eso, no vende. Así es. Y final, Bueno, Paulina, con este mensaje tan lindo final, para mí ha sido un placer que me acompañes, gracias. entrevistarte, tu predisposición, poder unir, ¿no? Sí, Fronteras y estar cerca, y sí, hacer una red, porque de esto se trata, ¿no? Vía Historias tiene el propósito de poder expandir estas disciplinas que tan no, lindo y que tan bien hacen, bueno, pero por sobre todo conocer las historias ricas que hay detrás de los terapeutas, ¿no? no, Que uno mira, va conociendo. me encantó tu idea. Nosotros no nos conocíamos, por si la gente sabe, No, nosotros no nos no. conocíamos, nos conocimos por Instagram, porque me viste en Instagram probablemente. Y es muy lindo lo que tú haces, porque es lo mismo que decía Jorge, como agradecer como una persona que se dedique a conocer historias de otras personas y dar la posibilidad de que esta información se sepa y que todo el mundo tenga esta información y se pueda hacer cargo y abrir conciencia a todo el mundo. Ojalá, lo mismo que decía Jorge, ojalá todo el mundo se entere y todo el mundo escuche esto y podamos, porque somos poquitos, pero no tan pocos, no tan pocos. Entonces, No, es muy yo lindo me esto. sorprendí cada vez más, veo, Claro, ¿viste? Bueno, sí, 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 cada vez más. Y te agradezco por haberme contactado,
no sé, es lindo eso, que también entre países nos vayamos conociendo y veamos nuestra experiencia, porque en Argentina hay muchos biodescodificadores y muy buenos. Entonces, también es bonito saber cómo se trabaja en otros países y poder complementar nuestra información. Y imagínate si todos vamos complementando lo que tú sabes, lo que yo sé, lo que Jorge sabe, y lo entregamos al mundo, maravilloso. Entonces, nada más ¿Qué que agradecerte. mundo tendríamos? Claro, ¿Qué mundo tenemos? Vamos camino a eso. vamos a lograrlo. Bueno, Vamos a lograrlo. Paulina, gracias, gracias No, por gracias a estar, por ti. acompañarnos, cuando quieras. Bueno, de esta manera pasó Paulina Cristal, desde Chile, terapeuta en transgeneracional evolutivo, biodecodificadora. Bueno, Paulina, si te quieren seguir, ya tienen el Instagram acá, si no me escriben por privado y les paso el contacto. Sí, Gracias a muchas todos los gracias. que difunden, que comparten, que escriben, gracias, porque esto lo hacemos entre todos. Gracias, gracias por estar del otro lado. Gracias a Gracias, ti. Paulina, un abrazo fuerte, Gracias. gracias por estar. Adiós. Chao, que estés bien. Bueno, muchas gracias a todos. Este jueves nos volvemos a encontrar con una vía historia, ya van a saber. No les voy a anticipar nada. Estén del otro lado, gracias y nos estamos viendo. Buenas